empezamos ya. Bueno, muy buenas noches de nuevo a todas. Tenemos un gran grupo acá. Qué gozo estar con ustedes de nuevo. Gloria a Dios. Y esta noche tenemos el privilegio de estudiar el tercer mandamiento. Hemos visto ya el primero y el segundo mandamiento que está enfocado en nuestra relación con Dios. El primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y hoy día, en el tercer mandamiento también vamos a ver cómo podemos mantener una relación, comunión con Dios. Entonces, podemos ver que los mandamientos podemos dividirlos en dos partes. Las primeras tres son sobre la relación de nosotros con Dios y el resto son sobre nuestra relación con otros prójimos en esta vida. Y corresponde con las palabras de Jesucristo. Jesucristo dijo que el mejor, el gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, en mandamientos primero a tercero, podemos ver cómo amamos a Dios. Y también Jesucristo dijo que también debemos amar los prójimos. Y podemos ver cómo amamos los prójimos en los otros mandamientos. Entonces, hoy día tenemos el privilegio de estudiar el tercer mandamiento sobre nuestra relación con nuestro Dios. Como siempre, queridas, empezamos en oración. Oremos, amigas. Querido Espíritu Santo, te agradecemos por tu palabra que da vida, en la cual aprendemos acerca de nuestra salvación y acerca del gran amor que la Santa Trinidad tiene para con nosotros. Perdónanos por las veces que no hemos apreciado la palabra como debemos. Danos corazones ansiosos de aprender más y más del mensaje vivo. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén. Amén, amigas. Y bienvenida a las otras que van entrando. Gracias por estar aquí con nosotros. Estamos en lección 4, el tercer mandamiento. Vamos a empezar con el primer objetivo de la clase, que es analizar el tercer mandamiento. Entonces, para empezar, tenemos un resumen de la lectura de la tarea. 1 Samuel 3, versículos 1 a 10. La historia del joven Samuel. Doy la palabra a ustedes. ¿Quién puede compartir con todas un resumen de la lectura? ¿Qué ocurrió en 1 Samuel 3, 1 a 10? ¿Qué recuerden ustedes? Gracias, hermanas. Veo algunos manitos con toda la confianza, amigas. Estamos compartiendo en nuestras propias palabras la historia de Samuel. Doy la palabra a Yadira. Adelante, amiga. Bueno, según la lectura de 1 Samuel y de 1 Samuel 3, 1 al 10, es que dice que Samuel era un joven y él vivía en el templo. Y allí él estaba con el anciano, con el sacerdote Elí, y dice que él estaba acostado en su habitación y este sacerdote no podía ver por su debilidad que tenía en sus ojos. Muy bien. Y la lámpara de Dios aún no se había apagado, dice, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor. Y entonces el Señor lo llamó a Samuel. Él se encontraba en el arca de Dios. También
Elí, oye, es que lo llaman a él, pero él no comprende que era Dios que lo estaba llamando. Ujú. Y Samuel pensaba pues que era su jefe lo que lo estaba necesitando, pero no fue así, sino que Dios estaba llamando a Samuel. Eso es lo que yo más o menos pues le entendí, profesora. Perfecto, Yadira, muchas gracias. La verdad, tienes un don de compartir la palabra de Dios. Sí, el Señor llamó a Samuel 3 veces. Y por fin entendieron, bueno, primero Elí que comentó a Samuel que era el Señor que estaba llamando a Samuel. Entonces Samuel contestó, habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces, hermanas, hoy día, mientras estudiamos el tercer mandamiento, queremos ser como Samuel. Queremos decir, habla, Señor, tus siervas están escuchando. Am, el tercer mandamiento, vamos a ver, es sobre la palabra de Dios. Y queremos escuchar siempre la voz de Dios que tenemos en su palabra. Muy bien, muchas gracias, querida. am, Yadira, querida Yadira, muchas gracias por compartir. Entonces, amigas, hoy día vamos a ver la importancia de la palabra. Y tengo aquí en la pantalla un versículo que son las palabras de Moisés. Moisés, el líder de Israel, compartió con el pueblo en uno de sus últimos mensajes a ellos antes de su muerte. Y él dijo, no se trata de palabras sin sentido, hablando de la palabra de Dios, sino que se trata de su propia vida. La palabra de Dios de verdad es nuestra vida. Y bueno, es nuestra vida en muchos sentidos, pero especialmente porque la palabra de Dios es el único parte donde encontramos la historia de la salvación. Mientras miramos la creación, mientras miramos las cosas hermosas que tenemos en cada uno de nuestros países, quizás podemos pensar, ya, debería ser un Dios, un creador, alguien poderoso que creó el mundo. También en nuestros corazones tenemos conciencia, ¿cierto? Podemos ver o sentir lo que es bueno y lo que es malo, pero aún no tenemos la historia, la verdad de la salvación. Es solamente en la palabra de Dios donde encontramos la información que necesitamos para la vida, la información sobre nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios quiere que apreciemos, que amemos su palabra, porque es la revelación de Él, de sí mismo y de sus acciones en este mundo. Y Dios quiere que todos sean salvos a través de su palabra. Aprendemos lo que es la salvación. Entonces, queremos ser siempre como Samuel. Cuando leemos la palabra de Dios, queremos decir, habla, Señor, tu sierva está escuchando. Entonces, vamos a empezar estudiando la palabra de Dios, el tercer mandamiento. Doy la palabra a ustedes. Como siempre, puede levantar la mano, escribir en el chat o abrir su micrófono. ¿Qué es? ¿Cuál es el tercer mandamiento, amigas? ¿Cuál es el tercer mandamiento? Doy la palabra a Fabi. Adelante, amiga. Eh, Dice el tercer mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Yes. Está en Éxodo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces, ahora queremos ver qué es la voluntad de Dios en este mandamiento. ¿Qué significa primero este mandamiento? Entonces, primero empiezo con la palabra o la expresión día de reposo. ¿Qué es el día de reposo? Bueno, gracias a Dios la palabra nos dice, siempre buscamos que la palabra interpreta a sí mismo. Entonces, los siguientes versículos, versículo 9 hasta 11, explica más de lo que significa el día de reposo.
Voy a invitar una voluntaria. ¿Alguien puede leer lo que tengo en la pantalla, por favor? Éxodo 20, versículos 9 a 11. Aisha, adelante, gracias. Amén. Así es. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 28. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún tipo de trabajo, porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé en el día séptimo. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Amén. Amén, la palabra de Dios. Gracias, hermana. Entonces, tenemos la explanación aquí. En este mandamiento, Dios estableció el séptimo día como un día de descanso. De hecho, la palabra sábado significa descansar. Dios está mandando al pueblo de Israel a descansar físicamente y también meditar en el trabajo de Él, el trabajo de Dios. Es un día santificado para dejar de hacer otras cosas y enfocar en Dios. Es una forma de adorar a Dios, honrar a Dios. Entonces, ¿qué está protegiendo Dios con este mandamiento? Sabemos que los mandamientos son la voluntad de Dios. En este mandamiento, ¿qué está protegiendo Dios? Ama a su pueblo de Israel. Entonces, ¿qué desea Dios para ellos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué protege Dios con el tercer mandamiento? Un mandamiento sobre un día de reposo. ¿Es para nuestro bien? ¿Es para el bien del pueblo de Israel este mandamiento? ¿Por qué? ¿Qué está protegiendo? Fabi, adelante, amiga. Yo pienso que Dios está protegiendo con este mandamiento. El ser humano tiene que trabajar, pero también un día descansar, o sea, reposar y tomar nuevas fuerzas. Sí, y creo que Nayir es de acuerdo contigo porque en el chat dijo nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Podemos ver acá el amor de Dios para nosotros, ¿cierto? Dios es Dios y Dios creó el mundo en 6 días y descansó el día séptimo. No tenía que descansar, pero lo hizo. Pero nosotros sí necesitamos descansar, ¿cierto? No necesitamos mucho y Dios, nuestro creador, lo sabe. Entonces, estoy de acuerdo que está protegiendo a nosotros, nuestros cuerpos también. Además, estoy muy de acuerdo con Sonia, que escribió en el chat que le dediquemos tiempo a Dios. Dios está cuidando nuestra comunión con Dios, nuestro tiempo con Dios. Entonces, aquí podemos ver un descanso de cuerpo y también un descanso de alma en Dios. Sonia también escribió dedicar a crecimiento espiritual. Estoy muy de acuerdo. En el día de reposo estudiaron, cantaron, oraron, crecieron en la palabra de Dios. Muy bien. Gracias, Margarita, que el pueblo de Israel descanse. Así es. Muy bien, amigas. Gracias por la participación. Vamos adelante. Entonces, hoy en día no tenemos que celebrar el día de reposo. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que descansar y adorar específicamente los sábados. ¿Qué opinan ustedes? No tenemos que descansar y adorar específicamente los sábados. ¿Por qué? Nayir, adelante. Bueno, porque es una ley religiosa, vamos a decir, que fue creada para el pueblo de Israel. Y hoy en día ya no, o ceremonial, una ley ceremonial sería la palabra más correcta. Y entonces como hoy en día eso ya no se practica, las ceremonias que tenían los pueblos de Israel
cuando estaban en el desierto, que tenían muchos estatutos para adorar a Dios. Sí debemos adorar a Dios en el día de reposo, adorar, alabarle, santificar ese día para Él. Pero eso no quiere decir que tenga que ser un sábado, puede ser cualquier día. Es simplemente dedicar un día a escuchar la palabra, profundizarla, estudiar, aprender de Él y amarle más que nada y después tratar de adorarle y alabarle y agradecerle todo lo que ha hecho. Es un día que podemos santificarlo para Él, pero puede ser cualquier día, no tiene por qué ser el sábado. Muy bien. Muchas gracias, Nair. Gracias por los comentarios. Aisha, adelante, amiga. Bueno, profesora, Jesús cuando le hablaron acerca de que por qué comían pues en tiempo de reposo, hacían cosas que no debían sus discípulos en tiempo de reposo, él dijo que él era el Señor del reposo. O sea que ya a través de Jesús no tenemos un solo día nada más, sino que es todos los días. Jesús nos enseña a tener un tiempo de oración porque Jesús se apartaba a orar. Jesús adoraba a Dios, su forma de vida. Y a través de Jesús, pues nosotros entiendo yo que podemos todos los días, tenemos esa comunicación directa con el Padre, podemos dedicarnos un tiempo a leer la palabra, a orar. Lo podemos hacer todos los días, ya no es un solo día, Amén. sino todos los días podemos tener esa comunión con Dios Padre, con Dios. Amén. Muy bien, muchas gracias, querida. Nair, Aisha, muchas gracias por la participación. Estoy muy de acuerdo. Es lo que hemos visto ya. Hemos visto que hay tres leyes que encontramos en la palabra de Dios, pero la ley civil y la ley ceremonial aplica solamente al pueblo de Israel, no aplica a nosotros hoy en día. ¿Por qué? También recordamos que es una pregunta que ustedes tienen en sus proyectos finales, que es, ¿por qué ya no se aplican las leyes civiles y ceremoniales del Antiguo Testamento a los creyentes del Nuevo Testamento? Entonces, vemos el versículo que nos demuestra con tanta claridad la razón por qué. Está en Colosenses 2, versículos 16 a 17. Y aquí especialmente podemos enfocarnos en lo que dice sobre el día de reposo. Leemos. No permiten, pues, que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Lo real y verdadero es Cristo. Entonces aquí podemos ver que Cristo cumplió el sábado, el día de reposo del Antiguo Testamento. Cristo lo cumplió y nos dio verdadero descanso él mismo en su sacrificio en la cruz. No era más que una sombra de lo que iba a venir, Cristo. Era una ley que sirvió al pueblo de Israel para enfocar en el Salvador que iba a venir. Pero ahora que Cristo ya vino, ya cumplió el día de reposo. Ya tenemos descanso en Él. No tenemos que tener un día especial para hacerlo. No. Entonces, el tercer mandamiento es una mezcla de la ley ceremonial y de la ley moral. Porque de la ley ceremonial que dice que hay que orar los sábados y no trabajar, sí, es parte de la ley ceremonial que no aplica a nosotros. Pero también sabemos por otras partes de la palabra que es la voluntad de Dios que nosotros adoramos a Dios, que nosotros leemos su palabra, que nosotros congregamos. Entonces, hay aspectos del tercer mandamiento que sí sigue siendo la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, vamos a ver esta parte un poquito más, pero ahora recordamos la verdad, el descanso verdad que tenemos en Cristo.
Mateo 11, versículo 28. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Jesucristo es nuestro descanso. Cristo cumplió el sábado del Antiguo Testamento y nos dio verdadero descanso, que es el perdón de nuestros pecados. Entonces, no tenemos que adorar el sábado o cumplir con la ley ceremonial del día de reposo. Cristo cumplió la ley ceremonial para nosotros. Pero sí, el día de reposo aplica a nosotros en el sentido que Dios desea que nosotros adoramos a Él. Pero ahora es distinto. Veremos algunos pasajes. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Siempre, no solamente los días sábados, ¿cierto? Que la palabra de Dios habite ricamente en ustedes. También Colosenses 3:16. También Salmo 119, versículo 72. Para mí es mejor la ley, es decir, la palabra de Dios, que emana de tus labios, que miles de monedas de oro y plata. Wow, aquí podemos ver, amigas, que Dios quiere que escuchamos su palabra y aprendamos de la palabra de buena voluntad. Entonces, vamos un poquito adelante. Sigamos más con el estudio del tercer mandamiento. Ya sabemos que no tenemos que adorar los días sábado, pero sí, Dios desea que nosotros sigamos adorando a Él. Entonces, llegamos a la siguiente parte del tercer mandamiento que dice, a ver, ¿qué exactamente es la palabra? Voy a regresar para tener la palabra perfecta de la palabra aquí. Acuérdate el día de reposo para santificarlo, para santificarlo. Entonces llegamos a la siguiente pregunta, que es, ¿cómo santificamos el día de reposo como cristianos del Nuevo Testamento? Hoy en día, ¿cómo santificamos el día de reposo? ¿Cómo santificamos nuestra adoración o tiempo en la palabra de Dios? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo santificamos el día de reposo como cristianos en el Nuevo Testamento? ¿Qué hacemos? Fabi, adelante. Bueno, nosotros, bueno, en mi caso, para santificar el día de reposo, lo hacemos un tiempo para adorarle, para escudriñar la palabra de Dios, para edificarnos con su palabra y también para reunirnos como el cuerpo de Cristo. Yes. Eso. Muy bien, muy bien. Y en tu respuesta, estás compartiendo la voluntad de Dios para nosotros. Podemos ver la importancia de la palabra, podemos ver la importancia de congregar por la palabra de Dios. Entonces, santificamos el día de reposo cuando lo hacemos según la voluntad de Dios. Muy bien. Yadira, adelante. Hermana Yadira, hay que abrir su micrófono, amiga. Ahí sí. La pregunta es, ¿cómo santificarnos? ¿Cómo santificamos el día de reposo como cristianos hoy en día? Y ahí podemos ir a la casa de oración, no dejarnos de congregar. También ofrecer ofrenda, orar. Es una de las mejores maneras, ¿verdad?, de santificar el día de reposo. Dedicarle tiempo a adorar a Dios. Y también que nosotros al descansar de nuestras tareas, actividades diarias, nuestra mente queda libre para meditar sobre cosas espirituales. Y en ese día debemos alimentar nuestras almas con las cosas del Espíritu, así como
dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que porque no solamente del pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale en la boca de Dios, ¿verdad? Ujú. Bueno, ese es mi pensamiento y pienso pues que así es, así tenemos que hacer. Nuestro tiempo, nuestra mente pues está libre, ¿verdad? Cuando después de hacer nuestras tareas, actividades, pues tenemos que meditar sobre las cosas espirituales, sus palabras, ¿no? Muy bien, muchas gracias, amigas Fabi y Adira, gracias por la participación. También en el chat puedo ver, Margarita compartió leer su palabra, adorarlo, tener tiempo de oración, congregándonos. Muy bien, amiga. Claro, santificar es honrar, tener una reverencia. Entonces, podemos honrar la palabra de Dios, honrar nuestro tiempo con Él, cuando, como algunos han comentado, dedicamos tiempo a Él, cuando lo tenemos como prioridad en nuestros días, cuando deseamos tener tiempo con Dios, cuando congregamos, cuando estamos, es más algo de motivación del corazón. Vamos a ver algunos ejemplos ahora para guiarnos en cómo podemos santificar el día de reposo. Martín Lutero escribió lo siguiente y lo encuentro bien útil. Dijo, según el tercer mandamiento, debemos temer y amar a Dios de modo que no despreciemos su palabra, ni la prédica de ella, sino que la consideremos santa, la hagamos y aprendamos de buena voluntad. Dios quiere que todos reciban su palabra y sabemos que allá en su palabra tenemos el verdadero descanso. Como ya la hermana Yadira ya ha mencionado, sabemos que la palabra es la vida. Tenemos aquí un versículo de Dios, de Jesucristo, dice, Mateo 4:4, Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el tercer mandamiento está protegiendo la palabra de Dios, donde vamos para aprender, para orar, ¿cierto? La palabra de Dios es la vida. Y claro, la vida, la comida física ciertamente es una bendición. De hecho, en el Padre Nuestro oramos al pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿cierto? Entonces, claro que sí, el pan de cada día es una bendición, pero aún más el pan de vida, que es Jesucristo nuestro Señor, su palabra. Nuestra necesidad espiritual más profunda solamente se satisface con la palabra de Dios. Entonces, deseamos de corazón, deseamos estar en su palabra, como ustedes están hoy día en la noche. Romanos 10:17 dice, así que la fe proviene del oír y el oír por la palabra de Dios. La fe proviene del oír. La importancia de la palabra está de obra y crece la fe en nosotros. 1 Pedro 2, versículos 2-3. Busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos, si es que han aprobado ya la bondad del Señor. Algunos de nosotros somos mamás o hemos cuidado niños y sabemos bien los recién nacidos como desean su leche, ¿cierto? En cualquier momento del día, de la noche, desean su leche. Entonces, qué increíble las palabras de 1 Pedro acá. Busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual, que nosotros también en todas las horas, como estamos buscando la vida, buscamos la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Y recordamos algo que ya hemos aprendido en este curso. Hemos estudiado qué es la Biblia y cuál es su propósito principal, y hemos visto que el propósito principal de la Biblia es darnos fe en Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, el propósito principal de Dios en su palabra es darnos fe en Jesús. Wow, el tercer mandamiento es un mandamiento de tanto amor para nosotros. Dios desea
que quedamos en su palabra, que crecemos en su palabra, porque por la palabra tenemos fe en Jesús. Entonces, pensando en todo eso, ¿cómo podemos quebrar el tercer mandamiento? ¿De qué manera hemos quebrado ya el tercer mandamiento? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuándo quebramos el tercer mandamiento? Nair, adelante. Bueno, primero poner excusas para uno no congregarse. Mm, Segundo, no escuchar con agrado la prédica y no pensar en lo que el Señor nos está comunicando a través de su palabra. muy bien. Pienso también en no poner en práctica lo que escuchamos, no obedecer su voluntad, Mm, no tener esas horas o lo que es el tiempo necesario para poder estar en comunión con Él. Creo que eso sería uno de los puntos que claro. más o menos pienso en este momento. Gracias, querida. Gracias por compartir. Y yo puedo decir tristemente que he quebrado el tercer mandamiento de esta forma, de no desear congregarme, por ejemplo, en algunas instancias, de en algunos momentos tener prioridad al trabajo, mi cuerpo, algo de mi vida, tenerlo en prioridad antes de la palabra de Dios. Cuando escucho la palabra y no lo hago, o cuando abro la Biblia leyéndolo, pero ya, no voy a cambiar mi vida según a lo que estoy leyendo, ¿cierto? Es tan fácil, muy fácil, no decir, habla, Señor, tu sierva está escuchando. A veces sí lo hago y a veces no lo hago. Gracias, Nair, por compartir. ¿Alguien más? ¿Hay otras formas en cómo podemos quebrar el tercer mandamiento? Bien, gracias, Eliana, por el comentario en el chat. Apartarse de los caminos del Señor, no tener comunión con Dios. Sí, estoy de acuerdo. Amigas, vamos a ver algunos versículos que va a mostrarnos aún más de cómo podemos quebrar el mandamiento. Ay, gracias, hay más comentarios en el chat también. Cuando descuidamos nuestra comunión con Dios y su palabra, muy de acuerdo. Cuando no ponemos nuestra mirada en Jesús, sino ser diligentes. Exacto, exacto. Leamos algunos versículos. Salmo 1, versículo 1 a 2. Bienaventurado el hombre que se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Aquí podemos ver que pecamos cuando no apreciamos la palabra de Dios, cuando no lo apreciamos de forma constante. Es lo que más quiero al levantarme, es mi prioridad número 1 en el día. También pensamos en Colosenses 3:16. La palabra habita ricamente en mi vida, habita ricamente en ustedes. Bueno, les confieso que otro día estaba viajando, como saben, y tenía algunos problemas en el avión. Perdí mi puesto en el avión también cuando estaba pasando por Bogotá. Tenía que correr para llegar a otro avión. Estaba en estos momentos, tenía la palabra habitando ricamente en mi vida en esos momentos. No sé, amigas, estaba frustrada. Entonces, aquí podemos ver algunos ejemplos de cómo para nosotros humanas, no siempre, no a la perfección, tenemos la palabra siempre, no estamos meditando siempre en la palabra de Dios. Santiago 1, versículos 22 a 24. Pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. Dios quiere que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Qué hermoso. Comparto la palabra.
Comparto la palabra a toda criatura. Hebreos 10:25. No dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Congregamos. Dios desea que congregamos de una manera regular. Desea que adoramos a Él y animamos unos a otros en la palabra de Dios. Romanos 16:17. Pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido y que se aparten de ellos. También acá podemos ver que pecamos contra el tercer mandamiento cuando enseñamos cosas que no son bíblicos o también cuando permitimos que la falsa enseñanza y falsos maestros permanezcan entre nosotros, que compartan la palabra falsa con nosotros y con otros. No estamos santificando el día de reposo cuando permitimos la falsa enseñanza. Entonces acá podemos ver por la palabra de Dios, que es nuestro espejo, que no lo hemos hecho de una forma perfecta. No hemos guardado el día de reposo hoy en día la adoración de Dios. Pero cuando estamos aquí pensando, reflejando en el pecado, arrepentimos del pecado y fijamos nuestros ojos en Jesús. Entonces, la siguiente pregunta: ¿cómo obedeció Jesús al tercer mandamiento? ¿Cómo lo hizo? Bueno, sabemos que murió en la cruz, ¿cierto? Sabemos que pagó el pecado de todo el mundo. Entonces sabemos que la perfección de Jesucristo, que su muerte nos cubre, su sangre nos lava, ¿cierto? Entonces ya, sabemos eso. Pero esta pregunta está enfocada en la vida de Jesucristo. ¿Podemos recordar momentos en su vida cuando Jesús obedeció al tercer mandamiento, dándonos su obediencia, su perfección? ¿Podemos recordar momentos en su ministerio, en su vida, cuando Él obedeció al tercer mandamiento? ¿Qué opinan ustedes? Fabi escribió en el chat: enseñaba la palabra de Dios y él se congregaba. Muy bien, amiga. Siendo Dios, él se congregaba. Claro, evidencia de cómo él obedeció al tercer mandamiento. Muy bien. Ay, Liliana, eso es mi ejemplo favorito. Gracias por compartirlo. Siempre buscaba apartarse para orar. Eso a mí me encanta del ministerio de Jesucristo. Siendo Dios, Él demostró a nosotros la importancia de la comunión con Cristo, con Dios. Él siempre estaba partiéndose para enfocarse en la adoración. Es un buen ejemplo de obedecer al tercer mandamiento. Muy bien, amiga. Vamos a ver algunos otros. Gracias por los comentarios. Lucas 2. ¿Ustedes recuerdan la historia que tenemos en Lucas 2? Los padres de Jesucristo fueron a Jerusalén con él para celebrar la fiesta de la Pascua, y Jesús tenía 12 años nomás. Entonces celebraron la Pascua y estaban de regreso a casa, y ellos notaron que ¡ay! Jesús no está con nosotros. Lo han perdido. Entonces regresaron a Jerusalén y dice la palabra que por 3 días estaban buscando a Jesús. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y por fin lo encontró. ¿Y dónde lo encontraron? En el templo. Estaba en el templo sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Jesucristo cumplió el tercer mandamiento en nuestro lugar. También ¡ay, Maritza! Mira, muy bien. Maritza escribió Lucas 4:16 y mira lo que tengo en la siguiente página. Lucas 4:16. Dice: Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre. Como era su costumbre.
fue a la sinagoga para estudiar, para adorar. También Juan 8:46. ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Dice Jesús. Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Jesús no pecó. Entonces obedeció al tercer mandamiento. Jesús nos salvó al obedecer al tercer mandamiento en nuestro lugar y también Jesús nos salvó a morir por todos nuestros pecados. Muy bien, amigas, muchas gracias. Vamos adelante entonces. Hemos analizado el tercer mandamiento. Ahora, antes de aplicar el tercer mandamiento, vamos a tomar una pausa y vamos a meditar en algo que es muy importante para nosotros, especialmente mientras estudiamos los mandamientos. Queremos explicar por qué es importante que el creyente vive bajo el evangelio y no bajo las demandas de la ley. Queremos recordar que vivimos bajo el evangelio y no bajo las demandas de la ley. De hecho, amigas, es una pregunta que tengo en su proyecto final. Es una nueva pregunta, entonces por favor pueden sacar una foto, pueden escribirlo, marcarlo. Es pregunta número 7 de tu proyecto final. Dice, ¿por qué es importante que el creyente no vive bajo el evangelio? ¿Por qué es importante que el creyente vive bajo el evangelio y no bajo las demandas de la ley? Bueno, si ustedes son como mi persona, como yo, después de estudiar el tercer mandamiento me siento como un poco triste, como, ay, yo quiero ser mejor, quiero ser mujer de la palabra, quiero estudiar mejor, quiero saber más. Entonces mi mente va por ahí, por allá, en todo lo que deseo y es un momento para chequear mi corazón. Mi deseo viene porque la verdad deseo tener comunión con Dios o mi deseo viene porque siento que estoy obligada. Porque siento que ya no tengo relación con Dios si no trabaja más en la palabra de Dios. Entonces, recordamos algunos puntitos bien importantes. La primera, gracias a la obra salvadora de Jesucristo, no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Es la verdad para nosotros. Ay, perdón, amigas, mi hijo despertó. Dame un momentito. Mosecito, I'm in class. Ven, amor, ven. Ven, amor. Ay, perdón, amigas, despertó y está llorando. Ay, su papá está con hambre. Ay, perdón, amigas. Bueno, entonces, recordamos 2 versículos de la palabra de Dios que nos demuestra la verdad que vivimos bajo la gracia y no bajo la ley. Romanos 6:14. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino están bajo la gracia. No están bajo la ley, están bajo la gracia. Romanos 8:1. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ustedes tienen el don de la fe. El Espíritu Santo sí vive en ustedes. Está haciendo las nuevas criaturas cada día. Entonces, caminamos en el Espíritu. Y es por Él, es solamente por Él que podemos producir fruto del Espíritu. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos viviendo bajo el Evangelio o bajo la ley? Bueno, es un momento de reflexión. Podemos hacer algunas preguntas a nosotros mismos. Preguntamos, ¿cuál es mi motivación? ¿Estoy obedeciendo porque siento que sería condenado si no lo hago? Entonces estoy cayendo de nuevo bajo la ley. ¿Estoy obedeciendo porque deseo? Porque amo a Dios y confío que el Espíritu Santo está guiándome, entonces vivo bajo el Evangelio.
Entonces, tenemos la oportunidad, amigas, de hacer esas preguntas a nosotros mismos para chequear nuestros corazones. Y recordamos que todo lo que hacemos viene de Dios. Entonces, en oración, pidamos su ayuda, pidamos que Él nos guíe. En Filipenses, por ejemplo, Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que produce en ustedes el mismo a querer como a hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿qué es el primer paso cuando deseamos obedecer a Dios? ¿Qué es el primer paso que tomamos? Oramos. Dios, ayúdame. Yo sé que tú produces en mí el querer como el hacer. Darme el deseo, desear tener más comunión contigo. Darme el deseo obedecer. Entonces, de esta forma, estamos buscando ayuda del único que nos puede ayudar, de Dios. También Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Su evangelio es poder. Entonces, el primer paso que tomamos también es orar y también estar en la palabra de Dios, conectado a la vida. De esta forma, el Espíritu Santo nos ayuda a vivir bajo el evangelio, bajo la gracia y no bajo la ley. La última, que también es una lema de Academia Cristo, es de 2 Corintios 5:14-15. El amor de Cristo nos lleva a actuar así, a pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y Él murió por todos para que para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué es la motivación? El amor de Cristo. El amor de Cristo nos lleva a actuar así. ¿Dónde encontramos el amor de Cristo? En su palabra. Entonces, amigas, ¿por qué es importante vivir bajo el evangelio y no bajo la ley? Porque si vivimos bajo la ley somos condenados. No estamos aceptando que Cristo nos salvó de la ley. Si vivimos bajo el evangelio, estamos viviendo en fe. Cristo nos salvó y es la verdad. Es la verdad. No tengo que agregar a su salvación, a su obra de salvación. No, ya lo hizo. Consumado es. Eso es vivir bajo el evangelio. Voy a pausar allá. Preguntas, comentarios, dudas, amigas, sobre cómo vivimos bajo el evangelio. Es un grupo grande y un grupo callado esta noche. Y está bien, está bien. Bueno, amigas, avanzamos entonces, avanzamos. Gracias. Y si ahorita tienes duda o tienes comentario, te invito a hacerlo conmigo después. Siempre pueden hablar conmigo por WhatsApp o también, como saben, siempre estoy aquí en Zoom después de la clase. Vamos entonces a parte de la aplicación de lo que hemos aprendido. Queremos determinar el uso correcto y la aplicación del tercer mandamiento en nuestras vidas, en la vida del creyente. Entonces, tengo dos situaciones que deseo compartir con ustedes y vamos a pensar juntos en cómo podemos contestar a estas situaciones. La primera. Mucha gente dice que el sábado es el único día correcto para la adoración, porque Dios claramente dijo, acuérdate el día de reposo, que es un sábado. ¿Cómo entonces sería la mejor forma de explicar a ellos? Porque ya no tenemos que adorar los sábados. ¿Cómo podemos explicar a otros? Porque ya no tenemos que adorar los sábados. Yo tenía una buena amiga en la isla y era miembro de la iglesia, a ver cómo es en español, nunca recuerdo, el día séptimo,
de adventistas, algo así, el día séptimo, no recuerdo cómo se llama en español. Pero ella era miembro de esta iglesia y pensaba que era pecado no congregar los sábados. Es mi amiga. Entonces, ¿cómo puedo contestar a ella? ¿Cómo puedo explicar a ella que no tenemos que adorar los sábados? ¿Qué opinan ustedes? Estoy tomando un café con ella. ¿Qué puedo decir? Veo la mano de Aisha. Gracias, amiga. Adelante. Bueno, profesora, a través de su explicación he entendido que ciertamente Jesucristo cumplió con todos los requisitos y que ya para nosotros, a través de Jesús, a través de la fe que tenemos en Jesús, pues no es necesario ya el sábado como tal, sino que podemos hacerlo todos los días, como lo dije al principio. Jesús oraba todos los días. Jesús compartía de la palabra todos los días. Entonces, y honraba a Dios obedeciendo. Y como usted nos lo acaba de explicar y me pareció tremendo porque, wow, hizo luz en mi corazón cuando usted explicó de honrar a Dios, que aparte, o sea, tener el día, santificar el día sábado era honrar a Dios. Pues nosotros tenemos, y eso nos lo manda el Señor a honrarlo a Él, y lo podemos honrar como lo hizo Jesús todos los días. Yo le hablaría así, que ya no es necesario un día como tal, como el sábado, sino que ya está Jesucristo y todas esas cosas viejas ya pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y en Jesucristo todo es nuevo, ya aquello pasó, el sábado pasó, ahora a través de Jesucristo podemos accesar en oración, leyendo la palabra todos los días, no dejarlo solamente para un día. Sí, un día nos congregamos, estamos con nuestros hermanos disfrutando, oyendo la palabra de Dios, amándonos, ayudándonos, como decía la palabra, alentándonos unos a otros, pero ya podemos hacerlo también todos los días, porque si hay una reunión, pues podemos ir un martes, un miércoles. No hay ya un día específico como tal. Amén. Ay, Aisha, muchas gracias por compartir. Y lo que me encantó de tu respuesta es que estaba enfocado en Cristo. A veces puede ser fácil pelear un poquito sobre el día, dónde es mejor adorar, cuándo es mejor adorar. Pero eso no es el punto, no es el punto principal. El punto principal es Jesucristo. Jesucristo cumplió el sábado. Jesucristo no es nuestro descanso. Entonces, no importa qué día estás adorando, especialmente si no entiendes que tienes descanso ya en Cristo. Entonces, que nuestras respuestas sean enfocado en nuestro descanso, ¿verdad? Que es Jesucristo. Y también exactamente lo que compartiste, que podemos hacerlo en cualquier día, si reunimos un martes, si reunimos en la mañana o en la noche, no importa el día, el tiempo. Lo que es importante es a quién estamos adorando, ¿cierto? También doy gracias a Margarita en el chat. Comentó, yo le diría que esa ley era con los israelitas y que Cristo ya cumplió esas leyes y que nosotros lo honramos cualquier día. Muy bien. Sí, ahí tenemos la oportunidad, amigas, de abrir nuestras Biblias con esta amiga y mostrarla cómo las leyes ceremoniales eran una sombra de lo que iba a venir Jesucristo. Entonces, ¿qué oportunidad tenemos? Estudiar más con ella. ¿Qué significa adorar a Dios? Va mucho más allá que un sábado. Muy bien, Eliana. Así como me alimento todos los días
De esa manera honraré al Señor cada momento y no solo llenado a congregar, sino cada momento. Cuando trabajo, cuando camino, cada momento honraré al Señor. Amén, amiga. Gracias a la obra de Jesucristo podemos acercarnos al trono de Dios con toda la confianza. No necesitamos acercarnos al templo. No necesitamos acercarnos a Dios con sacrificios o por un sacerdote. No. La obra de Jesucristo nos ha dado la puerta abierta, acceso abierta a nuestro Padre Celestial. Yadira, adelante, amiga. Gracias por la mano. Así. Profesora, yo quería hacerle una pregunta. Fíjese que aquí, pues, cerca, donde yo vivo, hay una iglesia que es adventista. Adventista. Sí. Y estas personas que asisten a esa iglesia guardan el día sábado. Ujú. Y ellos no comen cerdo, no comen animales, pues, impuros. Ujú. Entonces, pienso yo que esta gente este, están con las leyes del Antiguo Testamento, pienso yo. Así es. ¿Verdad? Ex- ¿Qué me puede decir usted de eso, profesora? Están con el Antiguo Testamento, ¿verdad? Estas personas. Así es. Exacto, exacto. Están equivocados. No entienden que Cristo cumplió con estas leyes. Y además, bueno, podemos ir un poquito más allá. Hay un montón de leyes del Antiguo Testamento en Deuteronomio, en Levítico, y no guardan todo, solamente algunos. Entonces allí también es como, pero bueno, pensando en sus prácticas, en su forma de adorar. Podemos empezar una conversación con ellos primero dando gracias a Dios que ellos deseen adorar. Ay, qué bien que deseen obedecer, que deseen guardar un día para adorar. Qué bien. Pero deseo hablar contigo sobre Jesucristo y quién es. Porque si personas siguen este tipo de leyes, no entienden que Cristo cumplió esas leyes para ellos. Entonces, no entienden a full la obra salvadora de Jesucristo y qué oportunidad entonces tenemos nosotros compartir con ellos. ¿Qué significa consumado es? Y también una historia que a mí me encanta compartir. ¿Ustedes conocen la historia de la mujer samaritana? Que Sí, Jesús habló con ella al lado del pozo, ¿cierto? Y hablaron de muchas cosas, pero parte de su adoración, ella comentaba algo de su conversación. Ella comentaba algo como, ya, yo sé que ustedes se acercan al templo para adorar. Y Jesucristo contestó, te aviso que pronto adorarán en espíritu y en verdad. Entonces Cristo estaba diciendo a ella que ya no tienes que acercarse al templo en Jerusalén para adorar. Lo puedes hacer en espíritu, en verdad. Estaba comentando a ella lo que iba a pasar con todos los grupos de fe en el mundo. Todos los que no eran judíos, pero también hijos de Dios. Entonces, con las personas que todavía viven bajo la ley, no queremos tanto mostrarles quién es Cristo. Entonces, intentamos tener oportunidades con ellos, no pelear sobre detalles de comida ni detalles de días. Empezamos primero en quién es Cristo. Y cuando entienden quién es Cristo, desde allí podemos conversar aún más de qué los deseos, la voluntad de Dios para nosotros hoy en día, como por ejemplo en cómo adoramos. Bien, gracias, profesora. Muchas gracias. gracias a usted. Bueno, amigas, vamos a la Yo entendía siguiente. porque usted me estaba explicando. Ay, perdón. Sí. Vamos entonces a la próxima pregunta, amigas. Esta pregunta he escuchado muchísimo. Entonces, deseo ver de ustedes si es la verdad para ustedes también.
Su amiga no desea congregarse. Dice, no necesito congregarme para tener una relación con Dios. ¿Cómo podemos contestar? Una amiga dice, no necesito congregarme. No necesito congregarme para tener una relación con Dios. Ya tengo una relación con Dios. Hablo con Dios cada día. No necesito congregarme. ¿Cómo podemos contestar? Fabi, adelante, amiga. Sí, hay muchas personas que dicen eso. Ujú. Saben decir cuando se les dice, pero sin dejarse de congregar, como algunos están acostumbrados. Entonces dice, ¿para qué? Si yo tengo una verdadera relación, porque yo no soy hipócrita, ya comienza. Entonces yo les digo que en qué parte de la Biblia dice eso, y entonces le digo, yo tengo un versículo que te va a guiar, que dice, le digo, porque el Señor ha creado, o sea, muchas personas para orar los unos por los otros, para conocernos, para estar en comunión, para leer la palabra y también comprobar si es que es verdad la palabra. Y si tú estás sola, el Señor no le agrada esas cosas. Ay, El Señor quiere que vivamos, o sea, en la iglesia, el cuerpo de Cristo se reúna. Eso le digo y le hago leer lo que dice sin dejarse de congregar, como algunos están acostumbrados. exacto. Sí, de Hebreos. Sí, claro. Muchas gracias, Fabi. Sí, el versículo de Hebreos nos ayuda mucho. Hebreos 10:25. No dejemos de congregarnos. Pero con más razón ahora queremos congregarnos, que animamos unos a otros. En esta conversación, sí es tan importante demostrar la voluntad de Dios. Dios sí desea que congregamos. Entonces, bueno, como Fabi comentaba, hay un montón de partes de la palabra donde podemos demostrar eso. Aparte de Hebreos 10:25, podemos mostrar que, mira la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos al pueblo de Dios congregándose. Tenemos las congregaciones en el tabernáculo, en el templo, luego en las sinagogas, en las iglesias, en las congregaciones, en casas. Mira el deseo de Dios en amar unos a otros, perdonar unos a otros, llevar las cargas de unos a otros. Hay tantos versículos de la comunidad de Dios. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Tenemos dones para el beneficio de la iglesia. Entonces, cuando no congregamos, no podemos vivir la voluntad de Dios en cómo amamos a otros. Dios desea que animamos a otros. Entonces, mi amiga aquí, que desea que no quiere congregarse, en un lado, es la verdad que Dios desea que tenemos una relación personal con Él, sí. Y es por fe que somos salvos, sí. Pero cuando conocemos nuestro Salvador, el Espíritu Santo obra en nosotros y queremos seguir con su voluntad, que su voluntad sea nuestra voluntad. Y si mi Señor ama la iglesia, si mi Señor desea que congregamos, yo lo deseo también. Incluso cuando es complicado congregarme, ¿cierto? Es mi deseo. Entonces, quizás con esta amiga puedo empezar como, ay, qué bien que tienes una relación con Dios. Me alegro mucho. Entonces, si tienes una relación con Dios, dime, ¿qué desea Dios? ¿Qué desea Dios que haces con tu vida? ¿Qué haces con otros creyentes? Y ahí puede empezar la conversación sobre la voluntad de Dios y cómo amamos a otros, a nuestros prójimos. Muy bien. Ahora, con esta pregunta, amigas, la verdad es que algunos de nosotros tenemos la oportunidad de congregarnos. Gloria a Dios. Tenemos la palabra cerca de nosotros, la palabra sana, y podemos congregarnos. Otros de nosotros no vivimos en un parte donde hay la palabra
sana. Quizás hay algunas iglesias cerca, pero sabemos que están predicando cosas que no conforme a la palabra de Dios. Y hemos visto acá también, si queremos obedecer al tercer mandamiento, tampoco deseamos permitir que hay falsas enseñanzas de la palabra. Entonces, a veces es fácil congregarnos, a veces no es fácil congregarnos. Pero el punto principal de esta pregunta es el deseo de nosotros, que deseamos congregarnos, que sea con una persona o con 100 personas, si sea por Zoom o sea en un edificio, si sea en nuestra casa, en la sala de living o en un templo grande, hermoso. Es el deseo congregarnos, el deseo tener unidad de fe con otros. Damos gracias a Dios cuando sí tenemos la oportunidad y si no tenemos la oportunidad, buscamos la oportunidad de varias maneras. Bien, amigas, preguntas, comentarios. Ay, perdón, hay algunos comentarios en el chat y no lo vi. Aprender cómo animarnos unos a otros. Ay, Eliana, gracias por sus comentarios. Aprendemos muchas cosas. Recordamos que es importante oír la palabra, tener respeto para nuestros líderes espirituales que están compartiendo la palabra. Podemos aprender mucho. También el diablo es astuto, amigas. Y cuando estamos solas, él aún más puede tentarnos. Entonces, queremos congregarnos por muchas razones y también porque queremos estar en la comunidad de fe y no solo, donde el diablo puede atacar aún más. Sonia, me encanta congregarme, pero mudé a la ciudad. Ay, sí, bien. Ay, Sonia, estoy muy agradecida por tu pregunta. Ella recién cambió ciudades, mudó y está buscando un lugar para congregarse. Entonces, Sonia, voy a hablar contigo en persona para hablar de los grupos que conozco en Colombia donde puedes ir. Pero en general, deseo contestar a tu pregunta ahora, porque yo también he mudado mucho. Entonces, cuando mudamos, tenemos la gran oportunidad de Dios ser como los cristianos de Berea, que hemos estudiado en lección 1 de este curso. Los cristianos de Berea escucharon al apóstol Pablo predicando y abrieron sus Biblias para ver si estaba diciendo la verdad, ¿cierto? Y queremos hacer lo mismo. Está bien visitar varias iglesias. Está bien ir y conocer. Está bien preguntar a los líderes. ¿Ustedes tienen, no sé, un documento que demuestra que creen, quizás una confesión de fe? Me encantaría saber más de ustedes y su doctrina. Es buenísimo la pregunta. Si una iglesia no puede contestar a esa pregunta, bueno, imaginamos que no podemos confiar mucho en lo que están enseñando. Deseamos que ellos saben lo que están enseñando. Entonces, a veces personas toman años visitando, conociendo, porque quieren de verdad honrar el día de reposo, el momento para adorar, ¿cierto? Entonces, primero hay que tener paciencia cuando buscamos una iglesia en un nuevo parte. También regocijarnos en los grupos de fe que tenemos ya. Por ejemplo, esta clase no es una iglesia, pero estamos en la palabra de Dios. Y una congregación es un grupo de creyentes alrededor de la palabra. Estamos congregando ahora. Entonces, hay maneras de congregar en familia, con una amiga, con la familia en casa también. Hay varias maneras de congregarnos mientras deseamos buscar en una congregación más establecida. En Academia Cristo tenemos congregaciones grandes y tenemos congregaciones de 5 personas y celebramos cada uno porque la palabra está predicada. Entonces, Sonia, voy a hablar contigo para entender mejor dónde estás en Colombia y todo, para darte mi consejería. Pero está bien visitar iglesias
y preguntar y analizar su predicación. Tener confianza en lo que dice la palabra de Dios y tomar su tiempo. Y también confiar en los momentos donde, como esta, estamos congregando ya. Gracias por la pregunta. Muy bien, muy bien. Animamos unos a otros. Ay, gracias, amigas. Mucha participación en el chat. Estoy muy agradecida. Muy bien. Bueno, y la última cosa que deseo compartir es Jesucristo en la noche antes de su crucifixión. Oró en el jardín. Y podemos leer su oración. Es increíble. Está en Juan 17. Juan 17 contiene la oración de Jesús. Y en su oración oró por sí mismo, por lo que iba a pasar, por sus discípulos, y también oró para nosotros. Oró para los que van a escuchar, aprender de sus discípulos, de la palabra de Dios. Y oró por la unidad de nosotros, la unidad en la fe. Y wow, cuando leo, invito a cada uno de ustedes a leer la oración de Dios de Jesucristo en Juan 17. Pero wow, antes de su crucifixión oró por la unidad de nosotros. Entonces lo tomó en serio, lo toma en serio. Y nosotros también, y qué bendición tenemos hablar con otros, considerar algunas cosas, tener perspectivas, analizar, preguntar, expresar dudas para la gloria de Dios, porque estamos buscando la unidad de la fe. Muy bien, amigas. Bueno, puntos principales de esta lección. El primero, Jesús cumplió el día de reposo. Descansamos en Él. Segundo, Jesús obedeció perfectamente al tercer mandamiento en nuestro lugar. Por eso vivimos bajo el Evangelio y no bajo la ley. El Evangelio nos lleva a obedecer en amor. Muy bien, amigas. Entonces, en la pregunta final, hemos visto algunas preguntas del proyecto final, pero hoy compartí una nueva, que es pregunta número 7. Entonces, invito a cada uno de ustedes en su proyecto final a contestar a esta pregunta con sus propias palabras. ¿Por qué para ti es importante vivir bajo las buenas nuevas de Jesús y no bajo las demandas de la ley? Y bueno, espero que cada uno de ustedes tiene una aplicación práctica que puedes aplicar a su vida ya después de esta lección. De mi parte, pensando en el tercer mandamiento, me hizo pensar en el jardín de Edén. ¿Por qué? Porque en el jardín de Edén, antes de que entró pecado al mundo, Adán y Eva tenían comunión perfecta con Dios, caminaban con Dios, una comunión perfecta. Y gracias a Jesús, por la palabra de Dios, todavía tenemos comunión con Dios, pero no es perfecto ahorita en este mundo. Pero sabemos que sí, en el cielo, gracias a la obra de Jesucristo, tendremos comunión perfecta con Dios de nuevo. Caminamos con Él. Entonces, el tercer mandamiento es una bendición de Dios que nos ha dado, que mientras estamos en este mundo, nos ha dado la oportunidad de tener comunión con Él, que lo apreciamos, que lo amamos, que lo honramos cada día, que el Espíritu Santo nos guía. Bueno, amigas, para el jueves tenemos un video de enseñanza como siempre, preguntas como siempre y espero que ustedes pueden leer Romanos 13, por favor. Romanos 13 para prepararse bien para estudiar los mandamientos, a ver, el cuarto y el quinto mandamiento. Vamos a ver el jueves. Terminamos con la bendición de nuestro Señor. El Señor te bendiga y el Señor te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén, hermanas. Amén y amén. Que descansen. Amén. Y nos vemos. Igualmente, mi hermana, mis hermanas.
Hasta el día jueves. Bendiciones. Hasta el día jueves, primero Noche. Dios. Bendiciones. Bendiciones, que Dios me las bendiga, que pasen buenas noches. Igualmente.